La historia de Saúl y David es una de las más dramáticas y sorprendentes de la Biblia. Un rey elegido por Dios, un joven pastor convertido en guerrero, y una enemistad que lo cambiaría todo. Pero, ¿cómo es posible que Saúl, el primer rey de Israel, terminara odiando a David, al punto de querer asesinarlo? ¿Qué hizo David para convertirse en el enemigo número uno del rey? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece, porque no se trata solo de celos o poder, sino de un conflicto entre el destino, la obediencia y la voluntad de Dios. Para entender esta historia, primero tenemos que situarnos en el contexto de Israel en aquel tiempo. El pueblo de Israel había vivido por años gobernado por jueces y profetas, pero querían un rey, como las demás naciones. Dios permitió esto y eligió a Saúl, un hombre alto, fuerte y con todas las cualidades que cualquiera esperaría de un monarca. Sin embargo, lo externo no siempre refleja lo que hay en el corazón. A pesar de haber sido ungido por Dios, Saúl comenzó a desviarse, tomando decisiones impulsivas y desobedeciendo las instrucciones divinas. Su mayor error fue cuando desobedeció una orden directa de Dios al no destruir por completo a los amalecitas y conservar lo que consideró valioso. Fue entonces cuando el profeta Samuel lo confrontó con palabras que cambiarían su destino. Has rechazado la palabra de Dios, y Él te ha rechazado como rey de Israel. Desde ese momento, Dios tenía a otro elegido, un simple pastor de ovejas, pero con un corazón conforme a su voluntad, David. Lo que viene a continuación es una historia de traiciones, persecuciones y un destino inevitable. Pero antes, ¿qué fue lo que llevó a Saúl a perder el favor de Dios? Para comprender el odio de Saúl hacia David, primero debemos entender quién era Saúl y cómo llegó a ser el primer rey de Israel. Antes de que existiera una monarquía, Israel era gobernado por jueces y profetas. Pero el pueblo comenzó a mirar a las naciones vecinas, que tenían reyes poderosos, ejércitos organizados y dominios vastos. Querían lo mismo. Así que acudieron al profeta Samuel y le dijeron: «Danos un rey que nos gobierne, como todas las naciones». Samuel no estaba convencido. Sabía que Dios mismo era el verdadero rey de Israel. Pero, a pesar de su advertencia, el pueblo insistió, y Dios permitió que se cumpliera su deseo. Fue entonces cuando apareció Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, alto y de gran porte. A simple vista, parecía el candidato perfecto, fuerte, valiente y con presencia de líder. Dios le dio la oportunidad de reinar y, al principio, Saúl pareció ser un buen rey. Dirigió al pueblo en batallas, logró victorias importantes y contó con el respaldo de Samuel. Pero había un problema: su carácter impulsivo y su falta de obediencia a Dios. Con el tiempo, Saúl comenzó a actuar de manera imprudente. En una ocasión, ofreció sacrificios sin autorización, algo que solo el profeta Samuel debía hacer. Pero su peor error llegó cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, incluyendo su ganado y posesiones. Saúl, en lugar de obedecer, decidió conservar lo mejor del botín, pensando que así agradaría a Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, pero Samuel le respondió con palabras que marcarían su destino. La obediencia vale más que los sacrificios. Has rechazado la palabra de Dios, y Él te ha rechazado como rey. Desde ese momento, el favor de Dios se apartó de Saúl. Su espíritu comenzó a llenarse de inquietud y angustia. Por otro lado, Dios ya tenía en mente a su próximo elegido, un humilde pastor de ovejas llamado David. Pero, ¿cómo pasó de cuidar ovejas a estar en el palacio del rey? Mientras Saúl comenzaba a perder el favor de Dios, en un pequeño pueblo llamado Belén, un joven pastor vivía sin imaginar el destino que lo esperaba. Su nombre era David, el menor de 8 hermanos, un muchacho que pasaba sus días cuidando ovejas, tocando el arpa y escribiendo salmos. A simple vista, no parecía alguien destinado a la grandeza. Pero Dios no ve como los hombres ven.
Mientras que el pueblo de Israel buscaba un rey fuerte y de apariencia imponente, Dios buscaba un hombre conforme a su corazón. Un día, el profeta Samuel recibió una orden clara de Dios. Ve a la casa de Isaí en Belén, porque allí he elegido un nuevo rey. Samuel llegó y vio a los hijos mayores de Isaí, hombres fuertes y de gran estatura. Pensó que alguno de ellos sería el elegido. Pero Dios le advirtió: no mire su apariencia ni su altura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, pero ninguno era el elegido. Finalmente, preguntó: ¿no tienes otro hijo? Isaí respondió casi con indiferencia: sí, el menor, está cuidando las ovejas. Samuel pidió verlo, y cuando David apareció, Dios le dijo: este es. Úngelo. En ese momento, Samuel derramó aceite sobre su cabeza, y el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. A partir de ahí, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero David aún no era rey. Primero, debía pasar por una serie de pruebas que lo forjarían como líder. Por una serie de eventos, terminó en el palacio de Saúl, tocando el arpa para calmar la ansiedad del rey. Saúl aún no sabía que aquel joven músico era su futuro reemplazo. Y luego, llegó el momento que cambiaría su destino para siempre, el enfrentamiento contra Goliat. David, armado solo con una honda y 5 piedras, desafió al gigante filisteo que había aterrorizado a Israel. Con un solo disparo certero, derribó al gigante y se convirtió en el héroe del pueblo. Desde ese día, David pasó de ser un simple pastor a un guerrero admirado por todos, y en especial, por Saúl. Pero la admiración pronto se convirtió en celos, y lo que parecía el inicio de una gran amistad, se transformó en una persecución mortal. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl viera a David como su enemigo? David había pasado de ser un simple pastor a un héroe nacional. Después de vencer a Goliat, su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y fe. Pero mientras el pueblo lo aclamaba, el rey Saúl comenzó a verlo con otros ojos. Todo estalló en una celebración. Las mujeres de Israel salieron a recibir a los guerreros con cánticos y danzas. Y entonces, se escuchó un canto que cambió la historia. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Saúl se detuvo. Su rostro se endureció. ¿10,000 a David y solo 1000 a mí? Lo único que le falta es el reino. Desde ese momento, Saúl comenzó a temer a David. Ya no lo veía como un aliado, sino como una amenaza. Saúl intentó deshacerse de David en varias ocasiones. Primero, le ofreció a su hija Merab en matrimonio, pero luego se la dio a otro hombre. Después, le prometió a su otra hija, Mical, esperando que la dote de guerra lo matara en batalla. Pero David no solo sobrevivió, sino que se hizo aún más fuerte. El espíritu de Saúl se llenó de odio y desesperación. En un arranque de furia, intentó matar a David lanzándole una lanza mientras tocaba el arpa en el palacio. David esquivó el ataque y huyó. Pero Saúl no iba a detenerse ahí. Desde ese momento, comenzó una persecución implacable. Saúl envió soldados tras él, lo buscó en cuevas y desiertos, y hasta masacró a sacerdotes que lo habían ayudado. Pero Dios estaba con David. En varias ocasiones, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero siempre decidió perdonarlo. En una de esas veces, le dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. A pesar de su odio, Saúl nunca pudo atrapar a David. Y al final, su propia historia terminó en tragedia. Pero, ¿cómo terminó el reinado de Saúl? La historia de Saúl es la de un hombre que lo tuvo todo, y lo perdió todo. Su obsesión con David lo consumió. En lugar de gobernar con sabiduría, pasó sus últimos años persiguiendo a un hombre inocente. Pero mientras Saúl lo buscaba, los filisteos, los enemigos de Israel, se preparaban para atacar.
La guerra era inminente. El rey necesitaba una respuesta, pero Dios ya no le hablaba. Desesperado, hizo lo impensable. Se disfrazó y fue a consultar a una adivina en Ende. Quería una última palabra del profeta Samuel, pero cuando su espíritu apareció, la respuesta fue devastadora. Mañana tú y tus hijos morirán en batalla. Saúl quedó paralizado. El destino estaba escrito. Al día siguiente, en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, el ejército de Israel fue destrozado. Uno a uno, los hijos de Saúl cayeron. Y cuando el rey vio que todo estaba perdido, tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Así terminó la historia del primer rey de Israel. Un hombre que pudo haber sido grande, pero que dejó que el miedo, los celos y la desobediencia lo destruyeran. David, el hombre a quien había perseguido por tanto tiempo, lamentó su muerte. No celebró la caída de su enemigo, sino que lloró por él, reconociendo que, a pesar de todo, había sido el ungido de Dios. Pero la historia no terminaba ahí. Con la muerte de Saúl, el camino estaba despejado. El pastor que se convirtió en guerrero ahora se convertiría en rey. ¿Cómo fue el reinado de David? La historia de Saúl y David no es solo un relato antiguo. Es una historia de celos, destino y decisiones que cambian la vida. Saúl tuvo todo lo que cualquier rey desearía: poder, reconocimiento y el respaldo de Dios. Pero su temor a perder el trono lo llevó a perseguir a su propio reemplazo en lugar de reconocer sus errores. David, por otro lado, nunca buscó ser rey. No tenía la apariencia de un guerrero ni la ambición de un monarca. Pero tenía algo que Saúl perdió: un corazón conforme a Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que los celos y la inseguridad pueden destruir a una persona. Saúl tenía el poder, pero vivió obsesionado con David, hasta que su odio lo consumió. Segundo, que la grandeza no viene del título, sino del carácter. David no se convirtió en rey por su fuerza, sino por su fe, paciencia y valentía. Y tercero, que no importa cuántos errores cometamos, siempre podemos elegir hacer lo correcto. Saúl pudo haber cambiado su destino si hubiera reconocido sus fallos. Tono final inspirador y épico. Al final, la historia nos deja con una pregunta. ¿Somos como Saúl, aferrándonos al miedo y la envidia? ¿O somos como David, confiando en que el destino se cumple cuando dejamos que Dios guíe nuestro camino?